Yves Allegre, furioso, le dio un puñetazo en la cara a Simone. Ella solo lo acarició y lo besó de vuelta. Esto no había ocurrido nunca. El director Allegre adoraba a su mujer. Pero en ese momento Simone Signoret informó al padre de su hijo de que estaba enamorada de otro hombre y quería marcharse. Para Yves Allegre fue un duro golpe, pero Simone ya lo había decidido todo. En su corazón solo había sitio para un hombre, Yves Montand. Se conocieron en Provenza, en la Colombe d'Or, el pub favorito de los bohemios. Simone estaba de vacaciones en el sur, Yves recorría la Costa Azul y se reunía con amigos. Desde que conoció a Simone, Montand iba todos los días a ese pub con la esperanza de volver a verla. Un día ocurrió que el cantante no tenía hotel reservado y necesitaba descansar antes del concierto. Simone ofreció inmediatamente a Yves alojarse en su casa de Saint-Paul-de-Vence. Para ambos fue amor a primera vista. Y no importaba que Simone tuviera un marido cariñoso y un hijo pequeño. A la actriz y al cantante les bastaron unos pocos encuentros para comprender que, a partir de ahora, sus vidas no pueden ir en paralelo, solo juntas, solo como una. Poco después de conocerse en Provenza, Simone se instaló en su piso de París con una pequeña maleta. Montand dejó claro que no tenía intención de compartirla con nadie. Y Simone no quería llevar una doble vida, así que se lo contó todo inmediatamente a su marido. Yves Allegre tardó en divorciarse, pero finalmente se reconcilió y dejó marchar a Simone. Hasta el final de su vida, siguió siendo su amiga. Unos meses más tarde, Simone tomó para sí a su pequeña hija Catherine. Yves Montand y Simone Signoret, de apellido real Simone Henriette Charlotte Camiguer, eran de mundos diferentes y parecía que esta relación no iba a durar mucho. Ella había nacido en una familia burguesa, él era un italiano que creció en Marsella, y por desgracia, sabía lo que era la pobreza. Montand abandonó pronto la escuela. Trabajó como obrero portuario, camarero, ayudante de barbero, y por las noches probaba suerte como cantante en cafés y bares baratos. Al mismo tiempo, Simone, de su misma edad, estudiaba en un instituto privilegiado, donde Jean-Paul Sartre enseñaba filosofía, y la chica aprendía inglés en Gran Bretaña. Ella era una intelectual, él conocía la vida. Montand llegó a París al final de la guerra. Triunfó porque se ganó el corazón de la mismísima Edith Piaf. Gracias a la legendaria cantante, Yves conoció la bohemia creativa parisina. Sin embargo, tras 2 años de relación, Piaf anunció repentinamente a su amante que le dejaba. Estando de gira, escribió a Yves: "Tienes muchos defectos, pero eres hermoso. Olvídame". Se dice que Piaf rompió con su talentoso amante porque éste empezó a hacerle sombra. Eran 2 estrellas en el mismo escenario. Eso es imposible. Alguien tenía que irse. La joven cantante sufrió mucho durante 2 años. Y entonces conoció a Simone. En aquella época sus canciones, escritas por los mejores poetas y compositores franceses, eran conocidas en toda Francia. Montand tenía talento, carisma, belleza. Eran inseparables desde 1949, pero no se casaron hasta 1951, justo antes de Navidad. La boda tuvo lugar en la ciudad donde comenzó su amor, en Saint-Paul-de-Vence. Tenían 30 años. Simone no puso la carrera de actriz en primer plano, aunque interpretó muchos papeles maravillosos, entre ellos, en Thérèse Raquin y en la película de Henry Clouseau Ghost, considerada una obra maestra. Ganó un Oscar por su papel en Camino a la Alta Sociedad en 1959, lo que le abrió las puertas de Hollywood. Antes de Marion Cotillard, fue la única actriz francesa que ganó un Oscar por un papel protagonista. Simone Signoret era una rubia atractiva, más encantadora que guapa. Se decía que no interpretaba, sino que vivía en el papel, por lo que recibió elogios de la crítica. En un segundo plano estaba la vida de la hija de Simone, Catherine. Vivían juntas, en el corazón de París, en la isla de la Cité, en un pequeño piso, pero Catherine pasaba el tiempo con una niñera y se sentía sola. Simone, inaccesible y fría, se centraba en sí misma,
en su carrera y en su amor. Catherine deseaba tener un padre, pero Montan no mostró ningún sentimiento paternal hacia la niña. En la edad adulta, Catherine escribiría un libro muy escandaloso en el que acusaba a Montan de acoso. Quizá fuera su venganza. Eve soñaba con tener un hijo propio. Simone había estado embarazada 2 veces, pero todas acabaron en aborto. En cualquier caso, era un amor increíble entre 2 personas que no podían respirar la una sin la otra. Para él, que sentía una increíble atracción masculina por las mujeres, solo existía Simone Signoret. La telefoneaba cada media hora, y si estaba fuera, le enviaba tiernos telegramas. Y Simone rechazó un gran número de proposiciones, porque quería estar con él y no quería irse de casa. Famosos, inteligentes, talentosos, Yves y Simone eran la pareja favorita de Francia. Pero la felicidad, al menos para Simone, no duró mucho. 1960 fue un punto de inflexión para su matrimonio. En 1959, la pareja se fue a California y permaneció allí mucho tiempo. La principal actriz de Hollywood en aquella época era Marilyn Monroe. Dio la casualidad de que la casa de Simon y estaba al lado de la casa de Monroe, donde vivía con su marido Arthur Miller. A menudo, Monroe salía corriendo al patio por la mañana para conseguir la última prensa. Sin maquillaje, con los pies descalzos, parecía una criatura encantadora e indefensa. No era fácil resistirse a la fachada. Cuando Montan llegó a América, en Hollywood pensaron inmediatamente, es necesario escribir un guión específico para las 2 estrellas. Dicho y hecho. Yves Montan y Marilyn protagonizaron la comedia romántica Hagamos el amor. La película resultó ser un fracaso, pero los espectadores estadounidenses vieron todo donde Monroe jugó. A Marilyn le gustaba Simone. Notó en ella una combinación de pureza y vicio, encanto femenino y deliberada timidez. Pero a la propia Marilyn le gustaba Yves Montan. No solo le gustaba. Perdió tanto la cabeza que su marido, Arthur Miller, la abandonó. Simone no estaba ciega, vio que se estaba gestando una relación entre Yves y Monroe. Simone voló de América y envió a su marido una carta muy fría. Y esta calma glacial hizo que Yves se sintiera físicamente enfermo. Montan volvió con su mujer inmediatamente después de terminar el rodaje y la campaña publicitaria, y Marilyn inclinó la cabeza ante su marido. Sin embargo, los tabloides, que se percataron del romance de las 2 megaestrellas, como animales hambrientos se abalanzaron sobre la sensacional frescura. Se desató una tormenta. En cada esquina se vendían periódicos, que saboreaban los detalles de la relación entre Monroe y Montana. Simone se sintió humillada aunque exteriormente restara importancia a la aventura de su marido. ¿Qué hombre puede resistirse a Monroe?, bromeaba la actriz ante la prensa. Pero como el tiempo demostrará, esta novela hirió de muerte a la señora. Estaba en el umbral de los 40 años, sentía que envejecía y que ya no podía competir en belleza con las actrices jóvenes, aunque Monroe era solo 5 años más joven. Simone empezó a beber. A medida que aumentaba el grado de sus copas, su rostro se volvía cada vez más hinchado y cansado. Dejó de maquillarse y de arreglarse. La bella actriz envejecía a un ritmo vertiginoso, mientras que Montan solo mejoraba con la edad. Cuando un periodista de televisión le preguntó si le molestaba que su marido pareciera más joven, Simone respondió, los hombres tienden a verse mejor con la edad, a diferencia de las mujeres. Signoret añadió que sabía cuidarse, pero que las arrugas no le molestaban, y que sin ellas no habría interpretado varios papeles importantes. No volvieron a hablar de Monroe. Solo Simone nunca lo olvidó. Solo a la prensa dijo una vez Yves, como siempre, con cierto descuido, un hombre puede permitirse 2, quizá 3 relaciones en un matrimonio. Ese es el máximo absoluto. Después, empieza la traición. El segundo romance de Montana fue con la actriz Shirley MacLaine. Actuaron juntos en Geisha. Y el tercero ocurrió poco antes de la muerte de la enferma Simone. La relación con su joven ayudante Carol Amiel, 30 años más joven,
La ocultó cuidadosamente al mundo mientras su esposa vivía. Eve y Simone seguían viviendo bajo el mismo techo y se entendían bien. Siempre aparecían juntos en público. A principios de los 80, Simone enfermó. Sobrevivió a varias operaciones, pero no se rindió. Trabajó e incluso escribió libros hasta que perdió la vista. Gran actriz que interpretó papeles reales en películas con verdadera intención artística, Simone Signoret murió de cáncer de páncreas el 30 de septiembre de 1985 en su casa de Normandía. Su hija estaba con ella. De la muerte de su esposa, Eve se enteró en el set de rodaje, a donde acudió el día anterior. Cuando años más tarde le preguntaron por su matrimonio, el actor dijo, la pasión se desvanece con el tiempo. ¿Qué queda? Una comprensión que no requiere palabras, ternura, respeto y compañerismo, la capacidad de reírse de las mismas cosas. Por eso la gente permanece unida. Por supuesto, uno no puede protegerse de los accidentes, somos humanos. Algunos se inclinan a decir que este tipo de accidentes no deberían ocurrir. Pero nadie es un santo. ¿Por qué Simone no dejó a su marido? Era famosa y rica. O tal vez era su sabiduría femenina. La actriz sabía que nunca conocería a un hombre con el que compartiera tales intereses comunes, tal conexión emocional. Eso era lo más importante para ella. Ambos atesoraban su amistad y estaban unidos el uno al otro. Eve nunca habló de divorcio, aunque soñaba con el hijo que Simone no podría darle. Tras la muerte de Simone, Montand se casó con su amante, Carol Amiel. La pareja tuvo un hijo, Valentine. El primer y único hijo de la famosa cantante. Eve Montand murió de una enfermedad cardíaca en 1991, a los 70 años, un día después de terminar el rodaje. Cuando parecía que todos los secretos de la vida de Montand son conocidos, y el mundo ya no se sorprende por nada nuevo, casi 15 años después de la muerte del actor estalló el escándalo. Primero, Catherine, la hija de Simone, publicó sus vagos recuerdos de infancia sobre cómo Montand abusó de ella. Me bañaba él mismo, inclinando su cara hacia la mía, y tocándome con las manos por todas partes. Y después, el nieto de Simone, hijo de Catherine, el presentador de televisión Benjamin Castaldi, también hizo públicas las revelaciones en su libro. Resulta que cuando su madre se convirtió en una joven de belleza cautivadora, el afecto de Montand pasó de ser puramente paternal al amor de un hombre. ¿Por qué la hija de Simone hizo esto a sus padres? El hecho es que cuando en la sexta década de su propia vida para darse cuenta de que se convirtió en una actriz gris del segundo plan, cuya fama se basa únicamente en la fama de sus padres, solo queda para inflar el infopobot, sí en más sucio. Pero Catherine calculó mal. Escándalo rápidamente quedó en nada, porque pocas personas creían en sus fantasías delirantes. Ella solo manchó su propio nombre.